Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos espera un tema de lo más peliagudo, un auténtico berenjenal que se está cociendo en Venezuela. Tenemos un montón de artículos sobre un enfrentamiento bastante curioso y la verdad es que tengo muchísimas ganas de destriparlo contigo. Seguro que estás al tanto del follón político en Venezuela, ¿no? Pues cosa se ha puesto, digamos que más entretenida. Desde luego que sí, las fuentes que tenemos aquí nos muestran las complejas relaciones de poder que están en juego y plantean preguntas de lo más interesantes sobre hasta qué punto puede inmiscuirse la comunidad internacional en los asuntos de un país soberano. Preparaos para una buena dosis de recompensas, líos internacionales y tensión política a tope. Empezamos por presentarte a los protagonistas de este drama, ¿te parece? Venga, perfecto. ¿Quiénes son? Por un lado, tenemos a Eric Prince, un empresario estadounidense, exmilitar y fundador de la empresa militar privada Blackwater, que ahora se llama Academy. Por otro, a Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, una pieza clave del régimen de Maduro. Y por último, a Edmundo González Urrutia, líder de la oposición venezolana, que dice haber ganado las elecciones del 28 de julio. Tres personajes de lo más variopinto, desde luego. Cada uno con un papel fundamental en este embrollo. ¿Y cómo se han metido en este fregado? Pues nada más y nada menos que con una guerra de recompensas. Prince ha ofrecido la friolera de $100,000 por la captura de Saab, con la condición de que lo entreguen en aguas internacionales. Madre mía. ¿No hizo Saab lo mismo con González Urrutia? Efectivamente, Saab ofreció la misma cantidad por la captura de Urrutia, que ahora mismo está exiliado y planea volver a Venezuela para una toma de posesión presidencial. Eso suena que va a haber jaleo. ¿Y qué dice el gobierno de Venezuela de que Urrutia quiera volver? Bueno, Saab ha avisado de que a Urrutia le han dado asilo en España y que si vuelve estaría violando las condiciones. Claro, tiene sentido. Pero no, ¿no te parece un poco raro que Prince, un ciudadano de a pie estadounidense, ofrezca una recompensa por un funcionario venezolano? Sin duda es una situación peculiar. Prince se ha vuelto cada vez más crítico con la situación de Venezuela. Fíjate, en su post en la red social X, donde anunciaba la recompensa, llamó a Saab basura inmunda. Qué fuerte. Y además, dice que la recompensa la financian unos amigos. De la marinera. ¿Y se sabe algo más de lo que está haciendo Prince en Venezuela? Pues mira, ha estado usando el hashtag ya casi Venezuela, insinuando que se avecina un acontecimiento político importante. Sí. Se especula con una posible intervención militar, con quien le da la pasta para sus actividades. Y lo más curioso, con una reunión que tuvo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Madre mía, parece que Prince va en serio con esto. ¿Y qué implicaciones puede tener esta reunión? Pues es una buena pregunta. El Salvador, con Bukele a la cabeza, ha tomado un rumbo bastante autoritario en los últimos años. Podría ser que Bukele simpatice con las ideas de Prince e incluso le ofrezca algún tipo de apoyo logístico. No sería descabellado pensar que El Salvador se convierte en una especie de base de operaciones para Prince. Y esto, claro, tendría consecuencias para la estabilidad de toda la región. Desde luego la cosa se está poniendo interesante. Y no olvidemos que el gobierno venezolano tiene causas penales abiertas contra Urrutia, acusándolo de conspiración, usurpación de funciones, falsificación, blanqueo de capitales, casi nada. Es verdad. Saab incluso ha insinuado que Urrutia busca un exilio dorado. ¿Qué significa eso exactamente? Básicamente, que Urrutia estaría buscando una salida cómoda a su situación, un lugar donde vivir con tranquilidad y sin tener que rendir cuentas ante la justicia venezolana. Saab lo pinta como un cobarde que huye de sus responsabilidades. Pues sí que está el patio revuelto. ¿Qué te parece a ti todo esto? La verdad es que la figura de estos amigos de Prince, que financian la recompensa, me tiene intrigadísimo. A mí también. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Quiénes son esos personajes en la sombra y por qué están metiendo la nariz en este asunto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Parece que hay muchos actores ocultos en esta historia y que nos esperan muchas sorpresas. Pues sí, la verdad es que este asunto tiene más miga de lo que parece. Volviendo a esos amigos de Prince, podremos especular un poco sobre quiénes podrían ser y qué buscan. Me apunto. ¿A quién se te ocurre que podría interesarle financiar este tinglado? Podríamos pensar en diferentes grupos, ¿no? Por un lado, empresarios venezolanos opositores a Maduro que ven en Prince una especie de salvador. Gente con mucho dinero y con ganas de ver caer al régimen, aunque sea por la fuerza. ¿Y no sería un poco arriesgado para ellos? A fin de cuentas, si se descubre su implicación, podrían tener serios problemas. Claro, por eso mismo es probable que actúen a través de intermediarios y empresas fantasma. Dejar el mínimo rastro posible. Tiene sentido. ¿Y qué otros grupos podrían estar involucrados? También podríamos pensar en gobiernos extranjeros con intereses en Venezuela. Ajá. Países que ven a Maduro como un enemigo y que estarían dispuestos a apoyar cualquier iniciativa para debilitarlo. ¿Se te ocurre algún ejemplo concreto? No sería prudente dar nombres sin pruebas,
pero piensa en países con una postura muy crítica hacia el régimen de Maduro y con un historial de intervenciones en la región. Ya te entiendo. Desde luego, la geopolítica siempre tiene un papel importante en esos asuntos. Sin duda. Y no olvidemos el factor ideológico. Hay grupos de derecha radical en Estados Unidos y otros países que ven a Prince como un héroe y que estarían encantados de financiar sus aventuras. Es verdad. Gente que sueña con volver a la época de las intervenciones militares sin complejos. Exactamente. Gente que no le tiemble el pulso a la hora de usar la fuerza para imponer su visión del mundo. Y Prince, con su historial en Blackwater, encaja perfectamente en ese perfil. Hablando de Blackwater, recordemos que Prince tiene una amplia experiencia en el ámbito militar. ¿Crees que realmente tiene la capacidad de llevar a cabo una intervención en Venezuela? Yo creo que no hay que subestimar a Prince. Tiene contactos, recursos y una red de mercenarios a su disposición. Además, la situación en Venezuela es bastante volátil, ¿no? Una chispa podría bastar para prender la mecha. ¿Y qué papel jugaría Urrutia en todo esto? ¿Sería una especie de títere de Prince? Es difícil saberlo con certeza. Urrutia, desde luego, tiene ambición de poder. Y si Prince le ofrece una vía rápida para llegar a la presidencia, no me extrañaría que aceptara el trato. Eso convertiría a Venezuela en un campo de batalla entre potencias extranjeras y grupos con intereses ocultos. Un panorama bastante desolador, la verdad. Desde luego. Y lo peor es que, como siempre, los que pagan el pato son los ciudadanos de a pie. Los venezolanos llevan años sufriendo una crisis terrible, y lo que menos necesitan es más violencia e inestabilidad. Es una tragedia. ¿Y la comunidad internacional qué está haciendo para evitar que la situación se deteriore aún más? Bueno, ha habido algunos intentos de mediación por parte de países como México y Noruega, pero la verdad es que no se han logrado grandes avances. La polarización política en Venezuela es extrema y hay muchos actores internos y externos que se benefician de mantener el conflicto vivo. Parece que la diplomacia tiene poco margen de maniobra en este caso. Me temo que sí. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo y la situación se vuelve cada vez más explosiva. Lo único que podemos hacer es seguir informándonos, analizar la información con ojo crítico y no dejarnos llevar por la propaganda. Es un consejo muy sensato. Y hablando de propaganda, no olvidemos que Prince es un maestro en el arte de la manipulación mediática. Sabe cómo utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para difundir su mensaje y crear una imagen favorable de sí mismo. Cierto. Es un experto en construir narrativas que justifiquen sus acciones y le presenten como un defensor de la libertad y la democracia. Pero hay que leer entre líneas y no dejarse engañar por las apariencias. Totalmente de acuerdo. Y hablando de leer entre líneas, me gustaría volver al tema de la reunión de Prince con Bukele. ¿Crees que El Salvador podría convertirse en una base de operaciones para una posible intervención en Venezuela? Es una posibilidad que no podemos descartar. El Salvador, bajo el gobierno de Bukele, ha dado un giro autoritario preocupante. Sus políticas represivas y su desprecio por la separación de poderes recuerdan, en cierto modo, al régimen de Maduro. Es una comparación inquietante, que te hace pensar que Bukele podría estar dispuesto a colaborar con Prince. Hay varios indicios que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, Bukele ha mostrado admiración por líderes autoritarios como Orbán en Hungría o Duterte en Filipinas. Y también ha expresado su simpatía por grupos de extrema derecha en Estados Unidos. Entiendo. Parece que Bukele encaja en ese perfil de líderes que ven en la fuerza una solución a los problemas políticos. Efectivamente. Y eso le convierte en un aliado potencial para alguien como Prince, que no duda en utilizar métodos expeditivos para alcanzar sus objetivos. La verdad es que todo esto pinta bastante mal. Me temo que lo peor está por llegar. Comparto tu preocupación. La situación en Venezuela es un polvorín, y la irrupción de actores como Prince y Bukele no hace más que aumentar el riesgo de una explosión. Y mientras tanto, los venezolanos siguen atrapados en un círculo vicioso de violencia, pobreza y represión. Es una tragedia que nos interpela a todos. No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento del pueblo venezolano. ¿Y qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos de a pie, para ayudar? Lo primero es informarnos bien, contrastar las fuentes y no dejarnos manipular por la propaganda. También podemos apoyar a las organizaciones que trabajan para ayudar a los venezolanos que huyen de la crisis y denunciar las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el país. Son buenas ideas, pero me temo que no será suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos. Quizás no, pero al menos podremos decir que hicimos lo que estuvo en nuestra mano para ayudar. Y hablando de hacer lo que está en nuestra mano, ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional? ¿Hay alguna posibilidad de que actúe de forma más contundente para frenar la escalada de violencia en Venezuela? Es difícil de predecir. La comunidad internacional está dividida y hay muchos intereses en juego. Algunos países apoyan a Maduro, otros a la oposición y otros simplemente miran para otro lado. Parece que la política real se impone a los principios éticos. Lamentablemente, es así como funciona el mundo.
Pero no hay que perder la esperanza. La presión ciudadana y la acción de las organizaciones internacionales pueden marcar la diferencia. Ojalá tenga razón. La verdad es que este asunto me tiene bastante desanimado. Te entiendo. Es una situación muy compleja y dolorosa. Pero no hay que dejar que la desesperanza nos paralice. Hay que seguir luchando por un futuro mejor para Venezuela y para todos los pueblos que sufren la opresión y la violencia. Tienes razón. No hay que rendirse. Siempre hay espacio para la esperanza. Y hablando de esperanza, me gustaría terminar esta parte del programa con una pregunta para la reflexión. ¿Crees que Venezuela tiene futuro? ¿Hay alguna salida a este laberinto de violencia y polarización? Esa es la pregunta del millón. Y me temo que no tengo una respuesta fácil. Lo único que puedo decir es que el futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos. Solo ellos pueden encontrar el camino hacia la paz y la reconciliación. Pero necesitan el apoyo de la comunidad internacional. No podemos abandonarlos a su suerte. Es un buen mensaje para terminar esta parte del programa. Y ahora vamos a hacer una pausa para que puedas asimilar toda esta información. Volvamos en un ratito para profundizar en las implicaciones de esta historia y analizar qué podemos hacer para contribuir a un futuro mejor para Venezuela. Venga, pues ya estamos de vuelta. Después de esta pausa para reflexionar, me gustaría volver a un tema que me parece fundamental: el papel de la comunidad internacional en esta crisis. De verdad está haciendo todo lo posible para ayudar a Venezuela a salir de este atolladero. Pues es una pregunta complicada, ¿eh? Como hemos comentado antes, la comunidad internacional está dividida. Hay países que se han posicionado claramente en contra de Maduro, imponiendo sanciones, ya sean económicas o diplomáticas. Otros, en cambio, mantienen una postura más ambigua, incluso algunos que, bueno, le siguen apoyando abiertamente. ¿Y qué pasa con las organizaciones internacionales? ¿Qué papel están jugando en este conflicto? Bueno, organismos como la ONU o la OEA han condenado la situación en Venezuela y han llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición, pero, lamentablemente, sus llamamientos suelen caer en saco roto. No tienen la capacidad de forzar una solución. Es decir, que estamos ante un escenario de bloqueo donde cada actor defiende sus intereses y nadie parece dispuesto a ceder. Exactamente. Y mientras tanto, los venezolanos siguen sufriendo las consecuencias de esta parálisis. Hablando de intereses, ¿qué papel juegan los intereses económicos en este conflicto? Sabemos que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Crees que eso influye en la postura de algunos países? Claro que sí. El petróleo es un factor clave en este juego geopolítico. Hay países que dependen en gran medida del petróleo venezolano y que no quieren perder ese suministro. Y por otro lado, hay empresas petroleras internacionales que ven en Venezuela una gran oportunidad de negocio y que están dispuestas a hacer lo que sea para acceder a esos recursos. Ya veo. Es decir, que al final todo se reduce a una cuestión de dinero y poder. En gran medida sí, aunque también hay que tener en cuenta otros factores como las afinidades ideológicas o las rivalidades regionales. Claro. Ese conflicto tiene muchas capas y es difícil desenredar la madeja. Pero hay algo que me sigue rondando la cabeza. ¿Qué pasaría si Prince realmente lleva a cabo una intervención militar en Venezuela? ¿Cuáles serían las consecuencias? Sería un desastre absoluto. Desataría una guerra civil con un saldo de víctimas incalculable. Además, sentaría un precedente muy peligroso, legitimando la intervención de actores privados en conflictos internacionales. Sería como volver a la época de los filibusteros, ¿no? Exactamente, y eso sería un retroceso enorme para el derecho internacional y la seguridad global. Pues la verdad es que no me gustaría estar en la piel de los venezolanos en estos momentos. Se encuentran atrapados entre la espada y la pared, sin una salida clara a la vista. Es una situación dramática, sin duda. Pero no hay que perder la esperanza. La historia nos ha enseñado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un resquicio para la luz. ¿Y qué podemos hacer nosotros, desde nuestra posición de ciudadanos del mundo, para contribuir a que esa luz llegue a Venezuela? Hay varias cosas que podemos hacer. Lo primero, como ya hemos dicho, es informarnos bien, contrastar las fuentes y no dejar que nos manipulen. También podemos presionar a nuestros gobiernos para que adopten una postura más activa en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Y por supuesto, podemos apoyar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno para ayudar a los venezolanos más afectados por la crisis. Son buenas ideas, aunque a veces me siento impotente ante la magnitud del problema. Es normal sentirse así, pero incluso las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. No hay que subestimar el poder de la solidaridad y la empatía. Tienes razón. Al final, lo que cuenta es que no nos quedemos de brazos cruzados ante la injusticia. Que hagamos lo que esté en nuestra mano para construir un mundo más justo y solidario. Totalmente. Y si conseguimos que la comunidad internacional actúe de forma coordinada y responsable, quizás todavía haya esperanza para Venezuela. Ojalá sea así. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en este Deep Dive.
Hemos analizado la situación en Venezuela desde diferentes ángulos, hemos reflexionado sobre el papel de los diferentes actores implicados y hemos explorado posibles escenarios de futuro. Y ahora, me gustaría terminar con una última pregunta para ti. ¿Crees que Venezuela logrará superar esta crisis y construir un futuro mejor? Es difícil hacer predicciones, la verdad. El futuro es incierto y depende de muchos factores. Pero si algo he aprendido en todos estos años de análisis político es que nunca hay que perder la esperanza. Los pueblos tienen una gran capacidad de resiliencia y siempre hay un camino hacia la paz y la reconciliación. Son palabras muy inspiradoras. Y con esa nota de optimismo, vamos a dar por concluida esta inmersión en la compleja realidad venezolana. Esperamos que te haya resultado útil y te invitamos a seguir informándote y reflexionando sobre este tema tan importante. Hasta la próxima. Un abrazo. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.